Hoy les traigo esta idea de pulsera fácil y bonita, un diseño con el que van a poder usar su color preferido. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados y antes de empezar te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y no siendo más, empecemos. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 45 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es a quemar y a afilar cada una de las puntas de los hilos. Voy a usar ese dije con forma de corona, es en acero inoxidable tipo separador y lo voy a insertar a través de los dos hilos previamente ya unidos y lo voy a llevar hasta el centro. Cuando ya lo tenga ubicado en el centro, lo voy a fijar a una superficie plana. Para este diseño voy a usar balines de 3 milímetros en acero inoxidable dorado y chaquiras o mostacillas checas número 8, preferiblemente en el mismo color o lo más parecido al hilo que estén usando. Aquí, teniendo ya ubicados los hilos, voy a tomar el de la derecha y por allí voy a insertar 7 balines de estos de 3 milímetros. Y en el hilo de la izquierda también voy a insertar 7 chaquiras. La idea es que ambas hebras de hilo contengan la misma cantidad de piedras y la cantidad de piedras depende del tamaño que ustedes quieran para la pulsera. Aquí ya las tengo listas, ahora voy a fijar nuevamente los hilos. Voy a bajar las piedras y ahora voy a tomar una hebra de hilo de 120 centímetros. Voy a llevarla hasta el centro y la voy a pasar por debajo de los hilos del centro para empezar a tejer. Tomo la hebra del lado derecho y la voy a pasar por encima de los hilos del centro. Ahora tomo la de la izquierda y la paso por encima de esta y la voy a sacar por debajo de la intersección de donde están los hilos, que sería aquí donde está esta especie de cruz que se forma. La voy a sacar por este bucle que ustedes ven. Voy a alar sosteniendo los hilos y voy a apretar. Listo. Ahora realizo lo mismo hacia el lado izquierdo. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos del centro, el de la derecha lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a sacar por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por el bucle que se forma, halo. Y aquí nuevamente voy a apretar muy bien. Aquí llevo ya un nudo plano completo. Ahora voy a unir el balín, que sería el primer balín, a lo que llevo tejido. Tomo nuevamente el hilo a la derecha y lo paso por encima de los hilos del centro. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y a su vez lo voy a sacar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por este bucle. Voy a alar y a apretarlo muy bien y realizo lo mismo pero hacia el lado izquierdo. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos del centro, el de la derecha por encima de este y lo saco nuevamente y lo paso por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por este bucle, halo y aprieto. Este sería otro nudo plano completo. Ahora voy a unir la primer chaquira o mostacilla que tengo aquí. Y voy a realizar lo mismo, exactamente igual, sería otro nudo plano completo. Y voy a continuar realizando entonces el mismo tejido hasta completar todas las cuentas que tengo en este lado de la pulsera. Cuando ya haya terminado la última cuenta, simplemente realizo 2 nudos planos completos más y ya finalizaría este lado. Y ahora continúo con el otro lado de la pulsera. Voy a ubicarla y fijarla así como la ven acá. En el hilo de la izquierda voy a insertar los balines dorados, en el hilo de la derecha las mostacillas para coincidir con el otro lado que venía trabajando. Tomo una hebra de hilo de 120 centímetros
y voy a pasarla por debajo de todos los hilos para iniciar el tejido. Voy a iniciar con un nudo plano completo y la primer piedra que voy a incorporar también va a ser un balín dorado. Y voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar todas las cuentas que tengo para realizar este lado de la pulsera. Cuando ya una la última cuenta, entonces realizo nuevamente 2 nudos planos completos. Y para este lado de la pulsera también estoy usando 7 balines dorados y 7 mostacillas o shakira checas. Ustedes recuerden que la cantidad depende del largo que quieran dejar su pulsera. Y aquí ya terminé, entonces ahora simplemente voy a cortar todos los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y esta pulsera la voy a dejar en total de 13.5 centímetros, ustedes la pueden dejar de largo que quieran. Realizo un acabado en cada uno de los extremos, insertando un balín de 3 milímetros y dejando una medida de más o menos 7 centímetros, realizo un nudo sencillo nuevamente. Corto hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo nudo y listo. Y como ya terminé y tengo listos los dos extremos de la pulsera, voy a cerrarla con la técnica del nudo barril o nudo franciscano. La ubico de esta manera, tomo una hebra de 20 centímetros, doblo una de sus puntas, la ubico de esta manera y la parte más larga de la hebra voy a empezar a enrollarla hacia donde tengo la argollita que se formó al momento de doblar el hilo. Cuando haya terminado, paso la punta por esta argollita, halo el lado derecho y empiezo a halar ambos lados simultáneamente. Si no tienes clara esta técnica, arriba te comparto un video donde te la enseño paso a paso y de manera mucho más detallada. Corto los hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y miren, aquí ya tengo lista esta linda y hermosa pulsera. Ustedes pueden usar el color del hilo o de las cuentas que ustedes prefieran. Es un diseño fácil, muy bonito y lo van a poder hacer para ustedes, para regalar o para su emprendimiento de accesorios. Miren esta linda pulsera que les traigo el día de hoy, elaborada con perlas, con discos de fimo en diferentes colores y acabados en dorado. Para este diseño voy a usar hilo de acero, que también es conocido como hilo acerado, guaya de acero o cola de tigre. La base de este material está formada por varios alambres muy delgados de acero. Este que voy a usar el día de hoy es de 0.38 milímetros, del cual voy a usar 25 centímetros para el diseño de hoy. Lo primero que voy a hacer es en uno de los extremos poner este gancho de madera, pero si tú prefieres puedes también poner un trozo de cinta de papel. Así podemos ir armando el diseño y evitando que por este extremo se nos salgan las cuentas. Para esta pulsera voy a usar perlas de 10 milímetros e inicio insertando 2. También voy a usar balines dorados en acero inoxidable de 3 milímetros. Voy a insertar 1. Y para continuar con el diseño tengo estos discos de fimo de 6 milímetros en colores variados. Voy a insertar 3 de un mismo color. Ahora continúo insertando las piedras en el orden que las ves aquí. Y también esta estrella que es tipo separador, también dorada, en acero. Ahora continúo con este fimo, esta perla y estos balines como separadores. Este corazón también tipo separador y finalizo con esta secuencia que ves aquí. Listo. Aquí ya tengo armado entonces el diseño como quiero que me quede en la pulsera. Voy a usar también un broche y este pequeñito que ustedes ven acá, que es un escalachín, también conocido en algunas partes como grapa. Esta que estoy usando es de 1.5 milímetros. Ahora paso entonces primero el escalachín seguido del broche y paso de nuevo el hilo por la grapa, pero en sentido contrario, formando una pequeña argolla o aro.
y voy a empezar a alar hasta que me quede del tamaño que lo quiero. Quedaría más o menos así. Ahora voy a tomar una pinza de punta plana y lo voy a aplastar muy bien. Esta punta que me queda de hilo no la voy a cortar, sino que a través de ella también voy a pasar las piedras o las cuentas que tengo en la pulsera. Y entonces quedaría así. Ahora voy a cerrar el otro lado de la pulsera y para esto voy a utilizar una cadena de extensión de más o menos 3 centímetros. Ustedes pueden usar el tamaño de su preferencia y un escalachín. Aquí nuevamente voy a pasar el escalachín primero, seguido de la cadena, y la punta del hilo la voy a pasar nuevamente a través del escalachín de esta manera. Y esta punta del hilo voy a empezarla a alar y la voy a pasar a través de algunas cuentas. Y con ayuda de la pinza plana la voy a empezar a jalar hasta que me quede más o menos la argolla de un tamaño simétrico a la del otro extremo de la pulsera. Aquí ya pueden apreciar cómo quedaría. Ahora solo queda nuevamente aprisionarlo con la pinza de punta plana. Antes de hacer esto voy a verificar que me haya quedado bien la pulsera, que no queden espacios entre las cuentas. Ahora solo me queda cortar este excedente que me queda acá. Y voy a organizar entonces aquí las piedras nuevamente. Y ya tengo aquí lista la pulsera. Miren cómo quedan de bonita la combinación de las perlas con los colores que dan los discos de Fimo. Es una pulsera que es ajustable, queda muy cómoda y al tener la cadena de extensión permite que si la van a vender, pues la persona la pueda usar y graduar dependiendo del tamaño que la requiera. Hola, hola, hoy les traigo este lindo diseño con perlas y también con mucho color. Empecemos. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 70 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y voy a quemar y a afilar uno de sus extremos. Por allí voy a pasar una mostacilla checa número 6 o Shakira calibrada. Voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a apretar muy bien, corto el hilo excedente, quemo y pego. Y listo. Ahora voy a tomar una medida de más o menos 7 centímetros. Y aquí voy a realizar otro nudo sencillo. Lo voy a apretar muy bien. Y me voy a ir al otro extremo de los hilos donde voy a quemar y afilar ambas puntas. Ahora voy a fijarlo de esta parte que ya tengo lista y voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Voy a usar mostacillas checas o Shakiras calibradas número 6 y perlas de 4 milímetros. La cantidad depende del largo que vayas a dejar la pulsera. Inicio tomando una mostacilla y la voy a pasar por una de las hebras de hilo, en este caso la del lado izquierdo. Voy a tomar la hebra de hilo que tengo al otro lado, que sería la derecha, y la voy a pasar en sentido contrario a como inicialmente pasé la primera hebra de hilo. Esto es para que quede cruzado. Mira, aquí lo puedes apreciar ya mucho mejor. Cuando ya esté así, ahora simplemente voy a empezar a alar ambas hebras de hilo con mucho cuidado para que el hilo no se vaya de pronto a torcer y no nos vaya a quedar bien. Voy a empezar a alar hasta llevar la mostacilla y unirla con el nudo que tengo previamente hecho. Aquí, como es la primera mostacilla, voy a acomodarla que quede bien ubicada y que quede derecha. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a tomar dos perlas y voy a pasar cada perla por cada hebra de hilo.
Y ahora simplemente voy a llevar con mis dedos para unir estas perlas a la mostacilla que ya tengo previamente aquí lista. Nuevamente aquí también voy a acomodar bien con los dedos para que quede bien ubicada. Ahora nuevamente voy a tomar una mostacilla en otro color y voy a hacer el mismo procedimiento para cruzarla como ya les expliqué anteriormente. Paso el hilo en sentido contrario. Para que sea mucho más sencillo es importante que ustedes quemen y afilen bien las puntas del hilo. Ahora voy a continuar entonces con 2 perlas más, una en cada hebra de hilo. Igualmente voy a unir estas perlas a la mostacilla que ya pasé inicialmente. Aquí seguiría entonces otra mostacilla, también la voy a cruzar. Y este va a ser el procedimiento que voy a repetir para toda la pulsera hasta completar el largo total deseado. En mi caso lo voy a dejar de 14 centímetros. El tejido, pero ustedes pueden adaptarlo a la medida que ustedes necesiten o que ustedes requieran. La combinación también de las mostacillas es opcional. Yo traté de ubicar los colores como en un orden, iniciando por el tono naranja y pasando por los otros tonos también. Y aquí voy a finalizar ya el tejido con otra mostacilla más, la cual voy a cruzar. Ahora simplemente voy a realizar un nudo sencillo en este lado de la última mostacilla, voy a apretarlo muy bien y aquí ya queda entonces finalizada esta parte del tejido. Ahora voy a realizar el mismo acabado en el otro lado de la pulsera. Aquí pueden apreciar mucho mejor cómo combiné los colores de las mostacillas. Y para cerrar la pulsera voy a usar la técnica del nudo barril o franciscano. Y aquí quedaría entonces terminada ya esta linda pulsera. Miren cómo se ve de bonita. Es un diseño que se presta mucho para que lo puedan acompañar de otros diseños adicionales y así crear set de pulseras que es mucho más fácil vender en caso de que tengan un emprendimiento de accesorios. Hola, hola, hoy les traigo esta linda pulsera súper fácil de hacer y llena de muchos colores. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados y antes de empezar te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y no siendo más, empecemos. Comienza ya. Para este diseño voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 40 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y en uno de los extremos voy a quemar y afilar ambas puntas del hilo. A través de ellas voy a pasar una mostacilla checa número 6 y aquí voy a realizar un nudo sencillo, voy a ajustarlo muy bien, corto los hilos excedentes, quemo y pego. Dejando una medida de más o menos 7 centímetros lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Voy a quemar y afilar estas puntas del hilo y para este diseño voy a usar piedras de acrílico de 6 milímetros en estos tonos que ustedes ven aquí. Voy a empezar a insertar todas las cuentas que voy a usar a través de las 2 hebras de hilo. En total voy a usar 18 piedras. Aquí ya las tengo listas. Nuevamente fijo los hilos en la parte de abajo. Voy a usar una hebra de hilo de 110 centímetros. Voy a doblarla por el centro y la voy a pasar por debajo de los hilos que ya tengo fijos. Inicio el tejido del nudo plano. Voy a tomar la hebra que tengo hacia el lado derecho y la paso por encima de los hilos que tengo fijos en el centro.
La hebra de la izquierda la paso por encima de esta y la voy a sacar por debajo de la intersección de los hilos. Saco por este bucle, halo y aprieto. Repito lo mismo pero iniciando del lado izquierdo. Paso la hebra de la izquierda por encima de los hilos centrales, la derecha por encima de esta y la saco por debajo de la intersección de los hilos, halo y aprieto. Aquí me queda formado un nudo plano completo y voy a continuar repitiendo este mismo procedimiento hasta completar en total 5 nudos planos completos. Es importante que siempre recuerdes intercalar el inicio de cada uno de los nudos entre derecho e izquierdo. Esta es una pulsera que queda muy bonita y si tú tienes un emprendimiento de accesorios puedes incluso unirlas a otros diseños de pulseras armando juegos y así se venden mucho más fácil. Habiendo completado ya todo el tejido para esta primera parte, voy a quemar y afilar los hilos anudadores. Ahora voy a tomar estas hebras centrales, las voy a separar un poco entre sí y voy a tomar la hebra que sale hacia el lado derecho. La voy a pasar de arriba hacia abajo por el centro y la voy a sacar por debajo de la hebra de la derecha. Voy a alarlo y ajustarlo. Tomo la hebra que sale hacia mi izquierda y la voy a pasar de arriba hacia abajo por la hebra del lado izquierdo, halo y la voy a ajustar. Ahora voy a unir la primera piedra que tengo. Voy a tomar nuevamente la hebra de la derecha y la voy a pasar de arriba hacia abajo por el centro y la voy a sacar hacia la derecha, como ustedes pueden ver acá. La hebra que tengo hacia el lado izquierdo la voy a pasar también por el centro, de arriba hacia abajo y la saco por la hebra que tengo hacia mi lado izquierdo. Ajusto muy bien, organizo y aquí voy a unir la siguiente piedra y voy a realizar exactamente lo mismo que ya les he venido explicando. Aquí ustedes pueden apreciarlo mucho mejor cómo se hace el tejido. Igualmente, una vez y se aprende a hacerlo, es súper sencillo y rápido de realizar. Aquí recuerden siempre nuevamente ajustar, organizar bien las piedras. Y es un tejido que queda muy bonito y se ve diferente. Igualmente ustedes pueden usar el tipo de piedra que prefiera. Yo elegí usar estas piedras acrílicas en colores, pero ustedes también pueden usar otro tipo de piedras, perlas o incluso piedras naturales. Aquí ya voy llegando entonces a la última piedra y cuando ya termine esta parte del tejido voy nuevamente a realizar el tejido del nudo plano. En total voy a realizar igualmente 5 nudos planos completos. Recuerda que la idea es que nos quede simétrica la medida. Cuando ya haya terminado voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Ahora realizo el mismo acabado en el otro lado de la pulsera. Y listo, miren, ya aquí terminamos entonces de hacer esta linda pulsera, una excelente opción si tienen un emprendimiento o un negocio de accesorios. Miren cómo queda de bonita y la van a poder vender.
Hoy les traigo esta idea para hacer pulseras llenas de color con una técnica que es muy fácil y que queda súper bonita. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 50 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es unir ambos hilos y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo. Lo voy a ajustar muy bien y luego voy a cortar el hilo excedente a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Ahora voy a quemar y afilar las puntas del hilo del otro extremo. Voy a tomar un balín de 3 milímetros y lo voy a insertar a través de los dos hilos y lo voy a unir al nudo que había realizado previamente. Dejando una medida de más o menos 8 centímetros, voy a realizar otro nudo sencillo. Para este diseño voy a usar piedras o perlas de 6 milímetros, en mi caso de dos colores, gris y rosado. También balines dorados de 3 milímetros, estos son en acero inoxidable y este corazón de acrílico. Y también chaquiras o mostacillas checas número 6 en color blanco, rosado, gris y azul. Lo primero que voy a hacer es organizar los hilos separando ambas hebras. Voy a iniciar insertando por la hebra de arriba una piedra de color gris de 6 milímetros. Ahora voy a organizar las mostacillas con la secuencia que voy a insertarlas. Esta misma secuencia la voy a usar para toda la pulsera. Estas mostacillas las voy a insertar por la hebra que sale hacia la parte de abajo. Ahora voy a tomar un balín y lo voy a pasar por los dos hilos. Siempre cuando lo unan las piedras voy a alar los hilos para que quede bien ubicados. Continúo insertando una piedra rosada de 6 milímetros por el hilo de abajo. Y por el hilo de arriba nuevamente las 4 mostacillas, siempre con la misma secuencia. Y nuevamente voy a pasar un balín por los dos hilos. Y voy a continuar realizando lo mismo, intercalando siempre la ubicación de las piedras. Y para tener una guía, cuando haya completado 5 piedras de 6 milímetros en todo lo que llevo de la pulsera hasta el momento, allí ya voy a insertar lo que es el corazón de acrílico. Seguido del corazón acrílico voy a insertar un balín. Y ahora voy a continuar con la secuencia, pero aquí voy a insertar una piedra de 6 milímetros también de color gris en el hilo que sale en la parte de abajo. Inserto nuevamente un balín dorado y ahora voy a continuar insertando las piedras con la misma secuencia hasta completar las 5 piedras de 6 milímetros y voy a realizar allí un nudo sencillo. Con este diseño vas a poder combinar los colores de piedras que más te gusten. Incluso puedes usar también perlas y también va a quedar súper bonito. El largo total de la pulsera yo lo voy a dejar de 14 centímetros, pero tú lo puedes ajustar a la medida que necesites. Ahora voy a realizar de nuevo la terminación en el otro extremo de la pulsera exactamente igual como les expliqué al inicio del video. Y listo, aquí tengo ya la pulsera terminada, queda súper bonita. Aquí la pueden apreciar mucho mejor. Hola, hola, hoy les traigo esta linda pulsera llena de colorido, súper fácil de hacer.
Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 60 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y dejando una medida de más o menos 7 centímetros voy a realizar otro nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Y en el otro extremo del hilo voy a quemar y afilar ambas puntas para que sea mucho más fácil insertar las cuentas. Voy a tomar un balín dorado de 3 milímetros, el cual voy a pasar a través de las dos hebras de hilo y lo voy a llevar hasta unir con el nudo que había hecho previamente. Para este diseño voy a usar cuentas de acrílico de 6 milímetros en estos colores, pero ustedes pueden usar las de su preferencia. Voy a iniciar separando los hilos, el derecho y el izquierdo. Ahora voy a tomar la primer cuenta y la voy a insertar por una de las hebras de hilo, mientras tomo la otra y la voy a pasar por la misma cuenta pero en sentido contrario. La idea es que me quede cruzado y empiezo a alar ambos hilos. La idea es que esta cuenta también se una a la parte donde tengo el balín. Al ser la primer cuenta que voy a insertar, debo de acomodarla con los dedos para que quede bien ubicada. Y aquí entonces ya queda la primer cuenta. Voy a continuar entonces con la segunda, realizando el mismo procedimiento para que sea mucho más fácil poder cruzar los hilos. Recuerden que deben de quemar y afilar muy bien las puntas de los hilos. Listo. Aquí ya simplemente la uno con la cuenta que ya había insertado previamente. Y ahora voy a continuar realizando el mismo procedimiento hasta completar en total 10 cuentas de 6 milímetros. En mi caso van a ser 10, pero ustedes pueden elegir la cantidad de cuentas que quieran dependiendo del tamaño que necesiten la pulsera. Es un diseño muy bonito y van a poder combinar los colores que a ustedes más les guste. Listo. Entonces aquí voy a insertar ya un balín nuevamente de 3 milímetros, pero ya sería por los dos hilos. Voy a unirlo con las cuentas y voy a acomodarlo que quede bien derechito acá. Mírenlo, aquí ya lo tengo listo. Ahora voy a usar una figura que es en fimo o arcilla polimérica. También en algunas partes se llama puca. Vienen de muchas figuras. Y esta figurita la inserto a través de los dos hilos, también seguida de otro balín de 3 milímetros. Y ya aquí quedaría listo entonces lo que va a ser el centro de la pulsera. Acomodo el balín. Inserto entonces otra cuenta, también cruzando los hilos, y voy a continuar realizando esto mismo hasta completar también en este lado 10 cuentas en total, llevando siempre el mismo orden de colores que venía llevando en el otro lado de la pulsera. Listo, y cuando ya las haya completado, inserto otro balín de 3 milímetros por los dos hilos. Aquí entonces ya lo que sigue es realizar otro nudo sencillo al lado del balín, ajustarlo muy bien y ya sería hacer el mismo acabado en el otro lado con el nudo, también dejando la misma distancia que les dije al principio del video. Corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo y ahora para cerrar la pulsera voy a usar la técnica del nudo barril o nudo franciscano.
Y listo, aquí ya queda entonces hecha esta linda pulsera. Un diseño muy bonito, fácil de hacer, que permite combinar colores, formas, texturas, materiales. Como siempre, los invito para que se suscriban al canal y para que le den un like a este video. Me pueden seguir en mis redes sociales, abajo les comparto los links para que vayan y se unan. Y si quieres aprender más sobre bisutería básica y otras técnicas, aquí te comparto un curso con videos explicados paso a paso de manera sencilla, y también les voy a hablar sobre hilos y otros materiales. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.